Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Gente de Hoy. En esta ocasión tenemos un invitado muy interesante. Se trata del profesor Alfredo Ordóñez López. Él es magíster en Economía Internacional, además coordinador de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela y asesor de transferencia tecnológica y desarrollo de proyectos en diferentes empresas internacionales. Damos la más cordial bienvenida al internacionalista Alfredo Ordóñez. Gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y bueno, hoy Venezuela, pues sabemos que vive un momento pues muy intenso en lo que respecta a la vida política, económica, pero este momento de Venezuela, dada la importancia estratégica de un país como el nuestro, también tiene factores internacionales que inciden de manera directa e indirecta en los acontecimientos. Este análisis es precisamente lo que vamos a hacer hoy con el profesor Alfredo Ordóñez. Vamos a conocer su opinión con respecto al dónde está ubicada Venezuela a nivel económico, a nivel político, a nivel tecnológico en el mundo. Correcto. Y esa es precisamente la primera interrogante. ¿Qué significa Venezuela en un mundo con tanta diversidad, pero que también está unificado a través de las tecnologías, a través de la política, a través de la economía? Correcto. Bueno, mira, lo más importante es entender que Venezuela, como país, como un Estado-nación, no está sola. Es un país que es global. El mundo se ha ido globalizando. En la década de los 90 hablábamos de globalización. Pasamos ahora a lo global. Como el futuro, ¿no? Como el futuro, ya es el futuro. Ya estamos en lo transglobal. Ya las empresas ya no son multinacionales, sino transnacionales, translatinas. Ya la identificación de Venezuela ya no solamente es un actor único en la región, sino ya es América Latina. Y cualquier acción que realice cualquier actor de América Latina tiene una implicación directa en todo el mundo global. Por lo tanto, Venezuela está ubicada en una posición que, a diferencia de años anteriores, es totalmente impactante dentro de todo el sistema de escenario internacional. Por eso podemos ver que cualquier cosa que suceda en Venezuela, como puede suceder en Ucrania, es fundamental para el mundo, es preocupación del mundo. Y Venezuela, como ser un país petrolero, no escapa de esta situación. Ahora, ¿es el hecho de ser un país petrolero, digamos que el ojo a través del cual se mira Venezuela definitivamente en el mundo? Mira, indudablemente sí. ¿Okay? Venezuela es un país que tiene gran recursos petroleros, tiene una de las mayores reservas del mundo, ya pasó a ser la primera, y eso le hace ser la mirada del futuro energético de la región latinoamericana. Es decir, el futuro lo tiene Venezuela. Cualquier cosa que pueda suceder en nuestro país tiene una implicación directa en todos los sentidos, desde el punto de vista económico, cultural y político, porque las relaciones políticas no más son las relaciones que podemos considerar las relaciones de hermandad, de compañerismo. Y la región ciertamente piensa y garantiza la necesidad de Venezuela como un país de recursos energéticos, que lo tiene Venezuela. Ahora bien, hay en este momento una situación política diferente, digamos, a la cotidianidad en el país. Vemos como Estados Unidos, como una potencia, tiene una posición, como organismos multilaterales como UNASUR, por ejemplo, inclusive ya tienen una segunda visita planteada a Venezuela para pues hablar acerca del tema, y además de eso, de alguna manera pues hemos visto cómo el mundo se interesa en temas como el de Ucrania. ¿Cómo se interrelacionan todos estos aspectos? Mira, principalmente podemos ver uno de los puntos fundamentales son las relaciones económicas. Venezuela es un país que garantiza energía a futuro. Venezuela es un país que todavía está ubicado geográficamente, es una de las conexiones a toda la región, transportes marítimos importantísimos a nivel de puerto aéreo. Todos sabemos que conocemos que la conexión aérea para América Latina siempre llega a Maiquetía y de Maiquetía baja al sur. Entonces, la conexión económica es tan fundamental que todo lo que sucede desde el punto de vista político tiene un impacto para cualquier parte del mundo. ¿Qué sucede con el caso de Ucrania y Rusia? Hoy en día el conflicto a tomar en cuenta, que son dos conflictos distintos, pero tiene una envergadura muy particular, es que Crimea es una zona económicamente de conexión hacia todo lo que es el Mar del Sur, de toda la zona de estratégica Asia, inclusive para la Unión Europea, ¿no? Totalmente estratégica. Entonces, por supuesto, para Estados Unidos también es importante conocer lo que está pasando ahí,
cómo va a concluir esta situación y cuál es el manejo que ahora ya no es Estado-Nación, sino el manejo que hacen sus gobiernos. Y ahí es donde empiezan las diferencias, porque los gobiernos tienen intereses, los gobiernos cooperan o deciden trabajar en conjunto o deciden no hacerlo de manera conjunta, de manera individual. Vemos que el presidente Putin tiene haciendo una estrategia muy particular, pero de expansión de lo que es la imagen rusa, de lo que es la expansión de la imagen de la soviética, ¿okay? Volver ese mundo soviético de importancia lo está haciendo. Y en Venezuela, recordemos que tenemos un proceso geopolítico importante que fue generado por el presidente Chávez. Por supuesto, al fallecer hay una debilidad en el sistema gubernamental y se toca enfrentarse a una presión internacional, que es como la que viene teniendo Estados Unidos. Por eso la importancia de UNASUR y ahora con el pronunciamiento y la pertinencia de participación del Vaticano. Ahora, ¿por qué el Vaticano? Ahora, aparte de la participación del Vaticano, pudimos, por ejemplo, conocer movimientos como, por ejemplo, lo que pasó en la OEA con Venezuela. ¿Qué importancia tiene este organismo específicamente en un momento como el de ahora? Ok, la OEA es el órgano de integración política por excelencia de hace muchos años. Okay, la OEA vino decayendo y volvió a tener un impulso que podemos decir que hasta tuvo un impulso gracias a la misma posición de Venezuela en contra de la institucionalidad de la OEA. ¿Okay? Porque la OEA no ha tenido muchos pronunciamientos, no hace pronunciamientos sobre las acciones políticas. Porque está subyugado por el imperio de Estados Unidos. Podremos considerar que tiene algunos intereses para mantenerse en algunas posiciones, pero lo importante es que como no ha hecho pronunciamiento, ahora se le demanda a la OEA que haga pronunciamiento sobre las situaciones de los países. ¿Qué pasa aquí? Gracias a la posición de confrontación. Gracias a la misma posición de confrontación de Venezuela, no se puede negar que esa posición ha tenido un impacto en la institucionalidad de la OEA. Es decir, la OEA verse presionada y que el mismo vecinos de toda la región que lo conforman la están de alguna manera afectando, empieza a generar opinión. ¿Qué es lo que sucede con el caso de Venezuela de ahora? Que se divide entre los representantes gubernamentales y los representantes de oposición cuando llegan a la OEA. Empieza a nacer la figura ya no del Estado-Nación, sino la figura del individuo como un actor internacional fundamental en este tipo de escenario. Es decir, ya no podemos ver el Estado como el único poderoso dentro del escenario internacional, ya no podemos ver a las empresas, sino que el mismo sistema te ha hecho tan global que el individuo, un pronunciamiento de este en cualquier órgano internacional, tiene importancia. Tiene importancia. O sea, ya no podemos hablar de la legalidad, porque se puede discutir, pero podemos hablar de la legitimidad de su pronunciamiento. Ahora, temas, por ejemplo, como la confrontación que hay con Panamá, que tienen obviamente el canal de Panamá, que sabemos que es estratégico, por lo menos a la hora del traslado entre los océanos, etcétera, etcétera, y que tiene una posición política totalmente adversa a Venezuela. Se cierran las relaciones. Muchos señalan que podría esto generar problemas de abastecimiento inclusive a Venezuela por el tema del canal de Panamá. Estratégicamente, ¿qué significa eso para Venezuela? Mira, realmente el problema cuando existen dos actores gubernamentales en conflicto, el problema no es que le impacta a los actores gubernamentales, impacta es al quien recibe esas acciones políticas, que son en este caso los empresarios que hacen los procesos de intercambio. Ellos se ven debilitados porque la relación que vienen teniendo con Panamá, que se ya viene generando una deuda desde hace mucho tiempo, resulta que empiezan a tener problemas para traer sus mercancías. ¿Okay? No es que se obstaculice la mercancía, pero empiezas a tener problemas para traerla. Porque la permisología, entonces incrementan los mayores permisos, ahora tiene que pagar impuestos, ahora por la deuda que me lleva el Estado vamos a generar algunas condiciones particulares. Empieza a generar una situación muy particular de confianza. Y en el escenario internacional se maneja es la confianza, el respeto, la reciprocidad. En el escenario internacional los convenios, los usos son importantes, pero realmente lo más importante es la palabra. Así como hacemos pactos de caballeros y se respeta, existe el pacto entre Estados, que se respeta también. Ahora, tomando en consideración que se ha planteado, como tú lo señalabas, la posibilidad de que actores internacionales de alguna manera sean veedores o testigos, o no sé, a fin de cuentas, ¿cuál sería el planteamiento real que se utilizase para que un factor internacional venga a saber del conflicto que hay interno entre los dos grandes bloques políticos de Venezuela? El hecho que, por ejemplo, factores de la oposición no validen del todo a un organismo como UNASUR. Mira, lo más importante que entender es que estos actores internacionales vienen invitados por los más, como tú bien los mencionabas, los líderes, los polos políticos más importantes, oposición y gobierno. UNASUR viene invitada por el gobierno.
¿Por qué? Porque el gobierno tiene mayor afinidad, ¿ok? Tiene mayor trato de relación con los grupos que forman parte de la UNASUR, y también existe algo que se llama reciprocidad. Mientras que Venezuela haya respetado a estos países y no se haya pronunciado, ella espera lo mismo de estos países, que hagan su pronunciamiento. En el caso de la oposición, ha tenido que buscar un peso también dentro del escenario internacional, y el Vaticano, como institucionalidad eclesiástica importante y de mucho impacto, puede generar un peso, un equilibrio al momento de establecer unas relaciones de intercambio, de diálogo, a ver cuál es la afinidad. Lo más importante aquí es que estos actores no solucionan el problema, ni UNASUR ni el Vaticano va a solucionar el problema de Venezuela. Sencillamente son actores que necesitan generar legitimidad dentro del escenario internacional, es decir, peso, es decir, generar confianza, generar el respeto. Es decir, la oposición necesita un grupo importante y busca al Vaticano, ¿ok? Porque es la institucionalidad internacional de peso. O quizás de la perspectiva moral, ética. Claro, ¿no? Porque necesita una legitimidad, porque el mundo está pendiente de lo que sucede en Venezuela. Y realmente los que saben qué está sucediendo en Venezuela somos nosotros los venezolanos. No obstante, ¿qué garantías tienen, por ejemplo, actores tan fundamentales en Venezuela como el Estado, dado que el Vaticano ha dicho que va a tener una actuación cauta en su criterio para manejarse en la posibilidad de tener pues el rol de mediador en Venezuela? La respuesta a nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Continuamos, amigos, con nuestro invitado, el internacionalista Alfredo Ordóñez López. Quedamos con una pregunta pendiente con el profesor Alfredo, y es relacionada con esa posición del Vaticano, que aún de alguna manera no es tan firme. Dicen que van a ser cautos pues a la hora de que se tome esa decisión, todos los factores tomen la decisión que sea el Vaticano. Inclusive otros factores habían dicho que la única persona, digamos, con la moral suficiente para ser mediador sería inclusive el mismo Papa Francisco. Sí, mira, lo más importante entender es que el Vaticano es una institucionalidad religiosa. No puede tomar decisiones, no tiene la potestad para tomar decisiones sobre un conflicto entre Estados. Tampoco lo tiene UNASUR, ¿ok? El Vaticano no es que sea el mismo Papa Francisco el que tenga el poder, no, es la institucionalidad. El Papa es el líder de la institucionalidad, el máximo representante, el jefe del Estado, el Vaticano como tal. Y en UNASUR participan los jefes de Estado. Entonces, ambos sectores tienen que ser cautos. Es más, todo, hasta los momentos, el sistema internacional ha demostrado que ha sido muy cauto, excepto las condiciones que son gubernamentales, han sido muy directas: Venezuela-Panamá, Venezuela-los Estados Unidos. Pero realmente, es decir, conflictos ya que inclusive históricos, ¿no? Que claro, se han permanecido, y es normal bajo la coyuntura política de los actores gubernamentales. Pero a nivel de relación de Estados, que es muy importante, han sido muy cautos con la situación venezolana. Han sido muy cuidadosos porque esperan, y es el deseo de todas las naciones, que los conflictos se solucionen dentro de los venezolanos. Como venezolanos podamos solucionar ese conflicto. No obstante, crea de alguna manera expectativas ante el pueblo venezolano la idea que vengan factores externos o que tengan el poder inclusive de resolver los problemas de Venezuela. Desde la perspectiva, desde el contexto internacional, ¿hasta dónde puede llegar un país o un Estado en un conflicto como el que está viviendo Venezuela en este momento? Mira, lo más importante en este caso es que Venezuela todavía está en un conflicto, como decimos, en una primera fase. Todavía el conflicto no ha pasado a mayores intereses de preocupación del Estado, porque hasta el momento no hay un inicio de guerra, a pesar de los conflictos entre los estudiantes, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Bolivariana. Realmente siguen siendo manifestaciones en las calles, más no se ha hablado hasta los momentos de un proceso de guerra o un conflicto interno que haya pasado a un tema mayor. Eso hasta el momento sería importante destacarlo, ¿no? Por eso los estados siguen siendo cautos, no pueden tomar una precisión directa porque ha sido cauto, muy distinto a lo que pasó en Ucrania, que ya la Unión Europea sancionó a Rusia en lo que es el proceso de cooperación e intercambio económico. Sin embargo, sancionaron, pero ellos están en poder de... Claro, porque el Estado en sí... O sea, empoderados, pues. Claro, es autónomo, pues toma su decisión y él verá cómo asume la responsabilidad de las consecuencias que le genera la Unión Europea.
Claro está, Rusia también es un factor importante porque genera el 60% de la energía a la Unión Europea. Y la Unión Europea tomó una decisión bastante drástica confiando en sus vecinos como Jordania, la misma Egipto, que le suministra energía. En el caso de Venezuela, Venezuela todavía sigue proporcionando energía y los actores siguen esperando que nosotros resolvamos. Mientras se le manda el petróleo a Estados Unidos, tal. Ahora, de emitir alguna situación de sanción hacia Venezuela por parte de Estados Unidos, ¿hasta dónde podría llegar eso? Mira, es que yo creo que ya no ha habido sanciones. Porque han amenazado, inclusive, mira, estamos pilas, ¿qué pasó ahí? O sea, siempre algunas declaraciones ahí de esas muy formales que emiten el... Miren, cuando llega el presidente Chávez, Venezuela era el tercer país que le suministraba petróleo a los Estados Unidos. Seguro. Hoy estamos en sexto, bajando a séptimo lugar. Lo que tenemos que pensar... ¿Y eso es bueno o malo? Es malo porque empiezas a perder mercado. Es muy malo. Y aquí vamos al sector empresarial. ¿Dónde queda el sector empresarial venezolano? Es que se ve perjudicado porque empieza a perder mercado en el escenario internacional. Cuando tú pierdes mercado en el internacional es muy difícil recuperarlo. Y en el caso de materia petrolera es igual, porque ya Brasil... Porque es suministro estratégico que generalmente son vistos a largo plazo. Sí, y es un suministro seguro y garantizado. Si tú no me garantizas que me vas a dar suministro, yo te voy retirando poco a poco del mercado porque yo necesito que me garantices suministro. Y Venezuela viene siendo garante aproximadamente ya desde 1932, desde 1933, ya es garante suministro seguro para los Estados Unidos. Entonces, ha venido incrementando su mercado y ahora resulta que hemos venido disminuyendo en una economía que se hace más global. Ahora, y esos otros mercados que abrió en el caso del presidente Chávez, que sí con China, con otros países, ¿en qué han beneficiado o en qué han perjudicado a la nación? El problema es que ha beneficiado en el sentido de que no te quedas con un solo socio comercial. Tienes una variedad de socios donde tú puedes compartir. Es una estrategia muy válida. El problema es cuando ya tú no puedes garantizarle el suministro a todos tus clientes, por decirlo de alguna manera. Cuando tienes a alguien que te está proveyendo de energía, tú no te puedes dar, digamos, el lujo de perderlo, porque cuando lo vuelvas a buscar ya no va a estar, porque él ya buscó un proveedor seguro. Por lo menos el caso muy particular de Libia. Libia sigue siendo un proveedor seguro de energía, sus propios socios. No ha dejado de serlo a pesar de todo el conflicto que vino a tener. Entonces, el caso de Venezuela es que sí hemos perdido, de alguna manera, un mercado seguro y nos hemos endeudado de alguna manera suministrándole petróleo a otros mercados. ¿Hasta qué punto esa injerencia, y lo digo entre comillas, que señalan algunos factores políticos en el país que tiene Estados Unidos, es decir, y inclusive de manera frontal aseguran que es por el petróleo, hasta qué punto eso puede llegar a convertirse en una realidad en Venezuela? Mira, hablar de una injerencia política siempre va a estar, siempre. Ahora, hablar de una injerencia a nivel militar, es muy difícil. Es muy difícil porque si nos ponemos a analizar desde todo el proceso de la evidencia histórica, nos ha demostrado que algo que a los Estados Unidos no les conviene son conflictos armados dentro de su propio continente. Eso no le conviene a nadie, a ninguno de los países. Por eso nuestra preocupación cuando era el conflicto armado en Colombia, porque es preocupante, porque es un conflicto que nos afecta a todos. Entonces, cualquier intervención militar dentro del continente americano, entiéndase como el norte, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, yo creo que es la última estrategia que podría realizarse cualquier actor, sobre todo los Estados Unidos. Por ejemplo, hace poco declaró con relación al aniversario de las Malvinas, la presidenta argentina Cristina Fernández, que pues Inglaterra está interesado en tener las Malvinas porque tiene simplemente una base nuclear de la OTAN allí. Correcto. Eso de alguna manera pues afecta a nuestro continente. Sin embargo, Estados Unidos siempre se ha mantenido al margen. Y recordemos que cuando sucede lo que es la intervención de las Malvinas por parte de los ingleses, que asume el poder, la OEA en ese entonces, que es con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no se hace ninguna acción directa. Todos los actores deciden se quedan callados, y pocos autores, como el caso venezolano, que sí tuvo un pronunciamiento en contra de la decisión, pero no pasó más nada. En secuencia, el conflicto no se dio, a pesar que fue un conflicto interno de dos países, ninguno de los países de las potencias se unió a ese conflicto. O sea, que los venezolanos pueden estar tranquilos, que es casi imposible que Estados Unidos venga a invadir ni nada de eso.
un 98% seguro, 99% seguro que eso es casi imposible. No es conveniente para ni, y menos en un mundo tan global que cualquier acción perjudica. ¿En qué puede lograr en todo caso en las intenciones del sector opositor que María Corina esté, por ejemplo, en Brasil y vaya a otros países a contar su posición en lo que está pasando en Venezuela? Genera presión política, y genera presión política internacional, genera legitimidad. Es decir, ya cuando tu socio, tu compañero de hace muchos años ya empieza a hacerte distancia y no apoyarte en los foros políticos, que a nivel final se traslada a una relación estratégica, geopolítica, cuando ya empiezas a no tener ese apoyo, empiezas a debilitarte. Por eso es la importancia de UNASUR para el gobierno que esté aquí como el actor. Desen cuenta que el gobierno no llamó a ALBA, pudo haberlo llamado al ALBA, que son los países más que proclives, son países más y aliados, beneficiados y es el esquema de integración político que se adapta a lo que es la visión del socialismo. Ideologías políticas. Y es válido que lo traigas, pero tuvieron que llamar a la UNASUR. ¿Quiénes conforman parte de UNASUR? Es decir, todos los países de la región. Entonces es sumamente importante. ¿Qué busca la oposición? Bueno, busca el actor individual, que es el individuo con un peso, representación social que genera importancia, que no es gobierno, pero que tiene un peso y que lo hace y maneja presión política. Esto es una guerra realmente de buscar quién me apoya más y quién me apoya menos. En ese contexto, entonces, podríamos decir que tuvo razón el presidente Chávez cuando, entre comillas también lo digo, regaló el petróleo a otros países para tener el apoyo, de acuerdo a lo que dicen inclusive sectores con la chequera petrolera. Para tener hoy todos los gobiernos en Venezuela, desde que Venezuela se convirtió en una economía petrolera, han utilizado el petróleo como un arma de política internacional. Es mi estrategia con el logro. ¿Qué es lo que se busca en UNASUR? Mi reciprocidad. Yo fui bueno con ustedes por muchos años, ahora yo necesito... Es hora de cobrar. Es hora de cobrar. Y no cobro en especies, sino cobro en... Es un cobro político, y en la política todo se paga. En la política todo se paga, todo tiene un costo. ¿Okay? Normalmente lo podemos ver en la década de los 90, cuando estaba Venezuela, buscaba votos entre los organismos internacionales, hasta en la misma ONU. Realmente México y Venezuela se peleaban los votos de ¿quiénes? De la región del Caribe. ¿Por qué? Porque eran los que le suministraban petróleo al Caribe. Eso quiere decir que si es por el contexto internacional, el gobierno que está actualmente en Venezuela viene aplicando las mismas políticas, a nivel internacional las mismas políticas. Lo único que tuvimos un actor, que fue el presidente Chávez, que indudablemente tuvo un impacto de política exterior, pero tuvo un impacto como individuo. Ya no era Venezuela, era Chávez. Cuando se va el líder político, queda el Estado. Ahora, no hay un líder que mueva el Estado ahorita. Realmente en el escenario internacional ahora es Venezuela, vuelve a ser Venezuela. Y lamentablemente los actores gubernamentales no están preparados para asumir liderazgo, pero tampoco están preparados para llevar el Estado, porque se perdió el sentido que está establecido en la Constitución. Para finalizar, ¿dónde está Venezuela en el ámbito internacional en este momento? Venezuela está en una etapa de transición. Realmente ese es el término correcto. Venezuela está entrando a un mundo moderno. Eso es que comenzamos el programa cuando decíamos, de ese futuro, que ya estamos en el futuro, Venezuela está en ese proceso de transición hacia el futuro. Muchísimas gracias, de verdad que muy interesante, profesor Alfredo. Muchísimas gracias a ti. Por su tiempo y además por esas interesantes orientaciones. Y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias una vez más por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Intercable, tu televisora regional. Daisy Oropesa se despide a nombre de todo el equipo de Gente de Hoy, haciendo, como siempre para ustedes, un periodismo de contacto.